en la placa anterior damos cuenta de aspectos del texto de Brugger que, bueno, lo tienen a disposición, ¿no? Eso. A ver, ¿está grabando ahí? Sí, ahí me aparece Sí. el puntito. Bien, estábamos, claro, sosteniendo, explicando el paradigma del juego como práctica cultural de Brugger, y ahora ya hablando como nosotros, ¿no? Como GIG, como Grupo de Investigación en Juego, eh, en lugar de, como en el paradigma naturalista, ¿sí? El juego, la función de juego es la de sacar, en el paradigma culturalista, digamos, el juego es un saber a enseñar, ¿sí? Entonces nos centramos en la función de enseñanza. Dice, cuando miramos todos los significados y atributos que le asignamos al juego y que nos permite identificar qué es un juego y qué no es un juego, otra sala de espera, si se juega bien o mal, es porque tenemos la posibilidad de acceder al saber, a ese mundo simbólico que conforma esa práctica como juego. Esta posibilidad de simbolizar se da a partir del encuentro con el otro, ¿sí? Y de ponerle palabras a eso, ¿sí? De acordar a partir de un acto de comunicación y de lenguaje. Lo único natural que entendemos nosotros es la posibilidad de saber, es decir, de conocer, de poner al juego ahí como un objeto de saber para conocerlo. La educación entonces pasa por la transmisión de prácticas de juego que nuestra cultura, que dicha cultura, los saberes y la puesta en crítica de esas prácticas nos van a permitir acceder a ese objeto de conocimiento. La nueva relación con la educación que proponemos será, por lo tanto, la de actualizar o generar marcas y recorridos que pasan a ser la materia prima en la construcción de nuevos sentidos sobre el juego. A ver si vamos aclarándolo un poquito acá en esta, en estas transparencias, bueno, estos power que les preparamos, ¿no? Por un lado, si pensamos en el juego de naturaleza humana, nos vamos a centrar más en lo que se podría llamar una política del aprendizaje. Es decir, si el juego es eso que los sujetos tienen, lo central es pensar en el aprendizaje, o sea, en lo individual, en lo de cada uno, en lo interior, ¿sí? Que hay que desarrollar y trabajar, porque si el juego está en el interior y es de la naturaleza, hay que desarrollar. Es como las cualidades físicas, ¿sí? O entender las capacidades motoras. Las capacidades motoras claramente están en el interior de cada uno, en los organismos de cada uno. ¿Y qué es lo que hace la educación? Es desarrollar esas capacidades o cualidades, como la resistencia, la fuerza, estamos de acuerdo, ¿sí? Si entendemos al juego como una capacidad o como una cualidad interior o individual, lo que hay que hacer es generar el aprendizaje, es decir, porque está ahí adentro, no está afuera y yo se lo enseño, está adentro y se lo saco. ¿Tá? En este sentido, es común escuchar a los profes, y todo lo hemos dicho, decir algo así como, este cuarto grado no sabe jugar. Y lo decimos enojados, dando cuenta de que en realidad si ellos no saben jugar, es culpa de ellos. No es responsabilidad mía, ¿no? En este caso uno hablaría de un doble abandono. Bueno, primeramente vos le tenés que enseñar a jugar y tenés que lograr que esos alumnos, porque es tu responsabilidad, ¿no? Enseñar a jugar. Pero cuando uno dice, ay, qué barbaridad, no saben jugar, son un desastre. No se puede jugar con ellos. Bien, esto es propio de esta manera de concebir de este paradigma. Claro, porque como lo pensamos como natural, bueno, si no saben jugar es culpa de ellos, ¿no? En cambio, en el juego entendido como cultural, como construido por la cultura, hablamos más de lo que, y en esta columna más de la derecha, es lo que estamos trabajando nosotros ahora actualmente como grupo de investigación, tiene que ver con lo que podríamos llamar una política de la enseñanza, es decir, posicionarnos a partir de enseñar. ¿Por qué? Porque no es natural, sino que es enseñado y aprendido a partir de las prácticas culturales. Con lo cual, si entendemos que el juego, esto que decía Ceci, ¿no? Que el juego
es natural y está en el interior y está en cada uno, lo que hay que hacer es desarrollar o estimular. Que hacíamos la analogía con las capacidades motoras, que está bien, la capacidad motora, la resistencia es una capacidad que se mejora con el entrenamiento, no es lo mismo que el juego. En cambio, nosotros hablamos no de desarrollar el juego, de estimular, sino de estudiar el juego, de ponerlo ahí como saber, como objeto de estudio, como práctica, en la cual lo estudiamos, lo interpelamos, ¿sí? Lo ponemos en el centro para debatirlo. Si pensamos al juego como algo natural, hablamos del aprendizaje, ¿no? Y del aprendiz, del entorno de enseñanza que se desarrolla, que se plantea ahí para que ese juego surja y se desarrolle, en el sentido de Froebel, ¿sí? Los dones Bien. lo que van a permitir es surgir eso que está en el interior. ¿Sí? Por eso Porque les el juego decimos es un medio de desarrollo. Sí, perdón, Ceci. que Froebel sigue presente porque, bueno, en el diseño del nivel inicial de hace 2 años, del 2018, justamente se considera, se saca el juego como área de enseñanza, creyendo, bueno, que y decían, el juego sigue estando, pero se lo saca como área de enseñanza y se lo pone como ambiente. Miren qué significativo, ¿no? Como uno de los ambientes a proponer para que los niños jueguen, uno es ambiente natural y social, otro ambiente de juego. Exactamente. Y ahí cuando llegamos a facilitador se va a entender también, Ceci. En cambio, poner el juego, si el juego es parte de la cultura, el juego es un saber al cual nuestra obligación es poner a disposición y enseñarlo, ¿sí? Enseñarlo en el sentido de asignarlo, de mostrarlo, de ponerlo ahí. Nosotros, si pensamos al juego como natural, hablamos más centrados en motivar, ¿sí? En la motivación. Porque la motivación viene etimológicamente de un término que significa pinchar, aguijonear, ¿sí? Estimular. ¿tá? Y nosotros no vamos a estimular, a pinchar o aguijonear al niño porque el juego está adentro y tiene que salir. Sino nosotros nos gusta más hablar de interés. ¿Por qué? Porque la palabra interés viene de entre nos, de interese, ¿sí? Que quiere decir entre nos. El juego está ahí, entre todos nosotros, en el medio, forma parte de una práctica cultural que nos corresponde a todos y ahí, a partir de ahí va a ser enseñado, transmitido y construido. ¿sí? Cuando pensamos en el juego natural, pensamos más el aprendizaje como significativo. ¿Por qué? Porque significa que sea significativo para quién, para cada uno de nuestros alumnos. Pensamos en lo individual. Nosotros hablamos más de un aprendizaje relevante, porque lo relevante atiende al colectivo. ¿sí? Es relevante para nosotros, para todos los que estamos acá, ese juego que estamos llevando adelante. ¿sí? Si pensamos al juego como algo natural, individual, que está dentro de cada uno, pensamos en desarrollar habilidades, competencias, ¿sí? Sacar eso que está en el interior, ese juego interior para desarrollar. Si pensamos que el juego es una práctica cultural, pensamos en esas prácticas sociales y culturales de juego, no en desarrollar habilidades y capacidades. Que sí el juego, cuando veamos los rasgos o los saberes del juego, el juego implica el saber del problema, que es resolver un problema de juego, y requiere ciertas habilidades o destrezas, ¿sí? Para, bueno, ¿cuál sería en este juego de, no sé, derribar la torre? ¿De qué habilidades necesito? Ahí, ya cuando lleguemos al saber del problema, nosotros eso lo llamamos los bienes internos. Es decir, ¿qué habilidades y qué destrezas necesito para poder jugar acá? Bueno, lanzamiento, pónganse, ¿no? Como tal o cual habilidad motora. Pero en el sentido de que forman parte de esas prácticas, ¿sí? De juego. Si hablamos del juego, en el paradigma del juego como naturaleza humana, hablamos de una planificación. ¿Por qué hablamos de planificación? Y porque si el juego es eso que hay que desarrollar y está dentro, hay pasos metodológicos a seguir para lograr ese desarrollo. En cambio, si el juego es una práctica
asignada por la cultura, asignada por el lenguaje, por el estudio, es un saber que se pone ahí, nosotros hablamos más que de planificación de pronóstico. ¿Por qué? Porque estamos centrados en el problema, en el juego como saber y como problema. ¿Tá? Entonces, más en el sentido de pronóstico, decir, bueno, disponemos, llevamos, armamos, pronosticamos, pensamos estos juegos y los llevamos adelante en esa misma práctica. Si pensamos en una política del aprendizaje, ahí el juego como algo natural e interior, el rol docente sería uno de facilitador o animador. Por eso todas estas, nosotros tenemos ahí una posición teórica respecto a estas nuevas pedagogías, más tipo New Age, que hablan del profesor como coaching, como facilitador, como No sé si animador. ¿Eh? No sé si sería New Age, pero Sí, no, claro, están planteadas como, bueno, todas estas nuevas teorías de sacar las emociones, dominar las emociones. No, nosotros tenemos una función clara que es enseñar, ¿sí? Es enseñar. O sea, no hay que no, facilitar, no hay que animar me nada. río, me río porque, bueno, yo en su momento fui habitué de todas estas perspectivas del coaching, de la New Age y demás, por eso la cargo a Cuca, porque siempre me decían, deja de hacer cosas raras, Cecilia, dejate de hinchar con esas cosas. A mí había algo de ahí que me atraía, ¿no? Uno escucha los coaching a todos los que están en este tipo de perspectivas y pues, es sumamente interesante, ¿no? Ahora, si uno indaga sobre cuáles son sus fundamentos, ahí uno empieza a encontrar o a hacer agua en algunos aspectos. Sí, bueno, que para ciertas prácticas, o sea, está muy bien ser coaching, animador, si vos te contratan como profesor y vas a trabajar ¿cómo se llama esto? Un hotel all inclusive y tenés que animar o trabajar juego y hacer juegos para que la gente se divierta, la pase bien y está todo bien. Tu función ahí no es enseñar juego, pero a nivel de la educación y de lo escolar, nosotros tenemos al juego como, como un saber a enseñar dentro de la educación física. Entonces ahí no lo podemos pensar como un facilitador o un animador, porque no hay nada para sacar o para llevar adelante, sino que nosotros ahí pensamos al profesor como un embajador en el sentido, y un enseñante, un embajador en el sentido en que pone a disposición ese recorte cultural, ¿no? Por eso, la función del profesor, ubicado en un paradigma del juego natural, es permitir que emerja lo que hay, es decir, lo que está ahí oculto en su interior, y lo único que tiene que hacer es facilitar el ambiente para que ello emerja y salga, ¿sí? y se estimule para que eso pueda surgir a partir de ahí. De una función, como le llamamos, de sacacorcho, sacar eso que está ahí en el interior. En cambio, Fíjense que esto de lo biológicamente necesario nos ha constituido, ¿no? A nosotros como disciplina, lo biológicamente necesario. Los niños tienen necesidad de hacer tal cosa, necesidad de jugar, necesidad de correr, y en función de todas estas necesidades es que se ha fundado, en función de esta teoría desarrollista, toda una pedagogía. Si uno analiza los textos de Liselott Dean y demás, todos fundan sus orígenes en estas concepciones. Es muy interesante verlo a la luz de esta perspectiva, ver todos los libros que han constituido a la educación física y a su historia. claro, que ahí habría que hacer también esta salvedad o esta disquisición, ¿no? Nosotros también hablamos de tres grandes situaciones, las cuales se ve o se encuentra al juego dentro del ámbito de la educación, ¿no? Uno es lo que nosotros llamamos la pedagogización del juego, ¿no? Usar, en lugar, colocar al juego, no como que tiene sus raíces en esta perspectiva más romántica,
Ubicar el juego como medio para, ¿sí? Bueno, voy a hacer un juego para que mis chicos ejerciten el pase sobre hombro. Entonces armo cierto juego en función a tal cosa. No estamos diciendo que esté mal, ¿sí? Sino que ahí no estás enseñando juego, estás usando el juego como medio para, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando en el resto de las clases. Hablamos de otra perspectiva que tiene que ver con la psicologización del juego, ¿sí? Sobre todo a partir de la modernidad en educación y de las perspectivas cognitivistas, se ha profundizado o anclado esta posición de psicologista del juego, ¿sí? Entonces el juego es visto como elemento central en el desarrollo de habilidades, destrezas y aparatos cognitivos. Toda la perspectiva piagetiana tiene que ver con cierta evolución del juego. Ahí el juego no es un saber, también es un medio, como en el caso de la pedagogización. ¿Para qué sirve el juego? Y para desarrollar ciertas cuestiones que tienen que ver con un supuesto desarrollo cognitivo. Y el tercer aspecto es lo que nosotros llamamos la infantilización del juego. El juego va pegado a la infancia. Si se habla de juego, se habla de niño. ¿Ya? Todas estas raíces románticas tienen que ver con eso. ¿Y por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque pensar que el juego es del interior y es de la naturaleza humana. Por eso, si el Es niño tiene interesante. juego, el juego va pegado al niño. Si el niño es el que se desarrolla, el juego es el juego psicológico, ¿sí? Y si el juego sirve como medio para desarrollar, si el juego está en el interior y me sirve como medio, bueno, el juego es pedagogizado. ¿Tá? Todas las características que nosotros observamos del juego, que las detallamos cuando vimos el romanticismo, lo puro, lo bueno, lo natural, lo espontáneo, lo libre, quedan impregnadas con la visión del niño. O sea, niño y juego quedan constituidos en un binomio enraizado en nexos totalmente biológicos, tales así que uno ni siquiera se atreve a pensar el juego por fuera del niño. Hasta que no deconstruyamos el binomio, nosotros por eso en nuestro primer trabajo de investigación analizamos este binomio juego-infancia, y hasta que no pudimos desoldarlo, no nos podíamos encontrar con el juego. Fue necesario desmembrarlo a este binomio para ver, bueno, ¿dónde está el juego? Porque estaba tan anexado, tan fundido, que nos hace pensar que los únicos que pueden jugar y que tienen este estatus de jugador son los niños. Pero a su vez, tanto la infantilización como la psicologización, como la pedagogización del juego, ubican al juego como algo natural. Exacto. Por esos sentidos nos o construyen o constituyen el juego desde ese lugar. Pensado como saber, como objeto de la cultura, implica que jugar no es lo que se me viene en ganas, ¿sí? No sale de mi interior, sino cumplir el rol de jugador que la cultura espera, porque es una práctica signada por la cultura y en relación a otros. No sé qué me pone, ¿por qué dejar de compartir pantalla? ¿Ustedes siguen viendo el Power? No. Ah, no sé qué pasó. Esperen. Su función de compartir pantalla está en pausa. No, ningún pausa. A ver. Bueno, pero ya había terminado Q, ¿no? No, no. ¿No? Estaba muy poquito. Esperen que ya termino. Ah. A ver, arranco lo que falta. Sí, el coso decidió que sí, pero no. Bueno, pero estaría bueno, yo les miraba las caras, digo, ¿cómo lo...? Ah, Agustín, que no te había visto. Tengo una ¿Cómo teoría les sobre irá esto. resonando a ustedes, no? Porque le miraba la cara a Ramiro. ¿Cómo les irá resonando todo esto que nosotros lo tenemos tan magullado y procesado? ¿Cómo les van resonando? Porque seguramente en cada enunciación hay un conjunto de prácticas y de haceres que seguramente ustedes encuentran
anclaje en su manera de pensarse, ¿no? De cara a las prácticas. ¿Cómo les resuena esto? Me interesa. Ahora que ya termino el Power, Ceci, y ahora Dale, vamos. Dale, dale, así no se me tiene. dale. Entonces, estábamos que si el juego es parte de la cultura, la educación es entendida como la función de enseñar, o sea, de dar y no de sacar. Y lo que nos compete es transmitir la práctica de juego, sus saberes y su puesta en Ah, crítica. Entonces, ahí nosotros hablamos del juego asignado, es decir, asignar algo, la asignatura asigna algo, un asunto. ¿Cuál sería el asunto que nosotros ahí ponemos en debate o en cuestión? Es el juego como asunto, como asignatura, como contenido a trabajar, ¿sí? Como saber a trabajar, en el sentido de que lo señala, que hace signo, que dirige la atención hacia lo que va a ser el asunto, ¿sí? No jugamos y bueno, listo, planteamos un juego y jugamos, sino que asignamos ese juego, lo interpelamos, cuáles son sus saberes, qué es lo que se necesita para poder jugar, ¿sí? Cómo enseño juego y enseño a jugar, ¿sí? Es aquello, ese juego asignado, es lo que va a ser pensado, construido, estudiado. Ese juego es nombrado, por eso decimos que es un asunto de palabra, es nombrado, delimitado, definido. ¿Para qué? Para hacerlo utilizable, comunicable y comprensible, sabiendo que es un recorte útil en el sentido de que se asigna ese recorte para ser enseñado, aprendido y comunicado. ¿Qué es lo constante en los juegos? Nos preguntamos. ¿Por qué produce lo que produce cuando uno juega? ¿Qué es lo que los niños y niñas deben comprender de un juego para ser disfrutado? La respuesta no la da el particular, es decir, no lo va a decir Pedro, María o Juan, sino la estructura, es decir, el juego como saber, cuál es esa estructura, ¿sí? Esa lógica que me va a determinar qué juego, qué no juego, para armar ese recorte y poder asignarlo, ¿sí? Asignarlo, ponerlo ahí para ser enseñado, ¿sí? Ahora sí, terminó el Power. ¡Qué lindo Power! Y ahora dejo de Bueno, compartir. faltaba Faltaba tu tema que te maravilla, que es el juego como asignatura. Por eso no querías renunciar. cerrar ahí. Bueno, ahora bien, abran los micrófonos. Eh, Queda poquito, bueno. Bueno, 7 minutos 57, casi 8 minutos. No es mucho, tampoco es poco. Hasta ahí bien, profe, me gustó mucho el Power. Vi el video y hice un análisis con lo que estuvimos hablando de la naturaleza, la idea de la naturaleza. Perfecto. Dale Y nomás. puse que el juego de la naturaleza permite romper un poco con la lógica del capitalismo. En el video, en una parte del video, la profe le pregunta al niño, ¿qué juegos te comprarías? Y yo digo, ahí esa pregunta, en vez de preguntarle eso, ¿qué te gustaría jugar? Los juegos de la vida de la naturaleza te permiten eso, jugar con la naturaleza propia, los árboles, las hojas, la madera. O sea, propondría una clase de reciclar lo que consumimos y descartamos en ese momento, como para hacer otro tipo de juego en la naturaleza, digamos. Perfecto. Bueno, ahora cuando profundicemos en esta estructura del juego, nosotros ahí les anticipamos que para nosotros el juego como objeto y como saber tiene fundamentalmente una condición previa y 3 grandes rasgos, ¿sí? La condición previa, ¿sí?, que se tiene que dar para poder jugar es lo que nosotros llamamos distanciamiento, ¿tá? Que es una convención, no, en el sentido de, bueno, esto es de jugando, esto es de menti, esto no es de verdad, esto es, en los términos de Huizinga, el como sí, ¿sí? Pero para eso tiene que haber un acuerdo entre todos, ¿tá? ¿Por qué? Si yo digo, bueno, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero vale, porque es súper claro. ¿Se acuerdan las bromas de Tinelli?
¿sí? La jodita de Tinelli. Ah, bueno, yo te hago una broma, bueno, vos no sabías que era un juego, ahí no hay juego posible, ¿sí? No es una broma en ese sentido, es una burla, ¿tá? Porque el otro Claro. no forma parte de esa ficción compartida, de ese acuerdo compartido que esto ¿vieron cuando los chicos juegan a las bolitas? ¿Jugamos de Menti o de Verdi? ¿Sí? Eso es importante porque establece la convención. Esto es de jugando. Esto es otra escena distinta a lo real, ¿sí? Estamos jugando, bueno, esto de que es un vaso, bueno, ya no va a ser un vaso. Esto va a ser, no sé, la nave espacial que va a flotar. Y en esto tiene que ver con lo que dice Enrique, de, bueno, el juego y el juguete, ¿no? Y algo que Cecilia va a desarrollar muy bien respecto de la ficción y el montaje de la ficción, que tiene que ver con un poco, no se necesita ni la máscara ni el disfraz de Fisher Price para jugar a ser Superman. Basta que nos pongamos de acuerdo, establezcamos la convención. ¿Qué somos? ¿Tiburones? Vamos a ser tiburones. No me tengo que poner una máscara de tiburón. Tengo que montar la escena para que ese juego se puede dar. Porque ¿qué me permite esa ficción compartida? ¿No? Estar protegido, saber que nada malo me va a pasar, que esto es jugando, esto es de jugando, esto. Uki, no te adelantes Es la parte tanto que más me gusta, por eso. Bueno, bien. claro, Entonces tenemos el que nos distanciamiento queda por un poquito, lado. que nos queda poquito. El distanciamiento por un lado, el saber de la ficción, ¿sí? O sea, entender que el juego implica ficcionar, el saber del problema, en todo juego hay un problema a resolver, y en los juegos de la educación física muchas veces ese problema es motor, y el saber del acuerdo, ¿sí? Saberazo, o sea, ponerse de acuerdo, acordar con otros, trabajar el conflicto, el acuerdo, un ejercicio de democracia. A esos tres aspectos nosotros llamamos el aspecto estético, el aspecto ético y el aspecto político del juego, ¿sí? El aspecto estético de armar esa escena para que la ficción sea compartida, el aspecto ético, que es el problema a resolver, y el aspecto político, que tiene que ver con el acuerdo. En el juego las reglas no están fijas, las acuerdan los jugadores, se pueden modificar, se pueden cambiar, ahí está la riqueza, en gran parte del valor y la riqueza del juego. Pido gancho, cambiemos la regla, a ver, podemos hacerlo de otra manera, de qué les parece. Bueno, saber jugar implica tener esos saberes a disposición. Saber acordar, saber resolver problemas, armar y resolver problemas, recalibrarlos, ajustarlos, y saber ficcionar, saber armar, montar esa escena de juego, ¿sí? Y la primera condición para todo eso es este distanciamiento, tomar distancia de lo real y armar esa ficción lúdica, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos... Pero Uki, que Uy, quedan 2 minutitos. Sí. Sí. Ya Cuca le explicó todo el seminario, más o menos. Pero bueno. Sí, Si no, preguntar qué juego te compraría sí. no está bueno, digamos. No sé, nunca le preguntaría eso. ¿Qué cosa, Enrique? ¿Qué juegos te comprarías? No le preguntaría eso, yo me parece. Claro. No sé, lo digo así. No, lo que sí tenemos que dar herramientas a nuestros alumnos para que sepan cómo enfrentar el mercado. ¿Qué relación tiene que tener un jugador con el mercado? Eso sí es rol nuestro. Con las narrativas que proponemos y con el mercado. Tenemos que enseñar a ser... Eso te lo da el saber. Críticos. Sabés juego y sabés los saberes que dispone el juego, listo. Ya con eso tenés las herramientas para luchar contra el mercado, contra lo que fuera. ¿Por qué? Porque el mercado nunca te va a ganar con el saber. El mercado no tiene el saber. El saber lo tiene que tener el docente, y como saber juego no es solo saber muchos juegos, sino saber juego, es decir, saber ficción, saber del problema, el saber del acuerdo.
Sí, queda menos de un minuto. Bueno, entonces, para el lunes siguiente, que voy a poner la reunión recurrente, gracias a mi amiga Martina que me asistió, les dejamos, bueno, ese video. Vamos a empezar a trabajar sobre el distanciamiento, el saber de la ficción, y también les vamos a poner un video muy interesante para debatir, no sé si varios, Sí, respecto de la ficción. varios. Así que, bueno. Nada, y vemos si funciona algún foro para comentar cosas mientras tanto, o si no, bueno, nos volvemos a encontrar. Ahora les subimos estos videos para los compañeros que no pudieron estar, y el PowerPoint también, que es una joyita, hermoso que quedó, se lo subimos también. ¿Sí? Y estamos a disposición para lo que quieran y necesiten conversar.